ha duplicado las catástrofes naturales en las primeras 2 décadas del siglo XXI. Impacta el ambiente, la sociedad y su economía. Aumenta la vulnerabilidad de los sectores más pobres. Hoy en el mapa conoceremos más de la crisis climática global. Según el informe del año 2020 de la Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres de la ONU, entre los años 2000 y 2019 se registran 7.348 catástrofes naturales en el mundo, vinculadas sobre todo al aumento de fenómenos climáticos, los cuales pasaron de 3.656 en la década de los 80 del siglo pasado a 6.681 en los primeros 19 años del siglo XXI. Desde entonces hasta ahora, la cifra ha aumentado. 2 científicos del IBIC, Noemí Chacón y el doctor Carlos Méndez, nos explican cómo llegamos a esta situación y las respuestas desde el sur global. Bueno, la crisis climática es un fenómeno que actualmente está atravesando la humanidad, producto de, digamos, el mismo modelo con que es producto de la modernidad y donde el planeta está sufriendo ahorita una serie de fenómenos climáticos que repercuten sobre todos los seres humanos y toda la vida que hay sobre el planeta. Los inicios de todos estos cambios globales y el cambio climático como tal se viene desde que comenzó todo el proceso de industrialización, desde la revolución industrial, todo eso comenzó la crisis climática. La revolución industrial comienza en 1760 en el Reino Unido de Gran Bretaña y se extiende por Europa hasta 1840. Luego vienen otras oleadas. Es la época de mayor transformación socioeconómica, cultural y tecnológica de la historia, que también trae problemas ambientales. Se contaminan las aguas superficiales, la atmósfera y los suelos por descarga y acumulación de residuos industriales. Según los expertos, metales como el plomo o el estaño todavía se desprenden de las minas abandonadas y contaminan fuentes de agua potable, envenenan ríos, contribuyen al cambio climático y afectan grandes áreas del paisaje. Se descubren, usan y explotan los combustibles fósiles y recursos minerales de la Tierra. Se agotan los recursos energéticos y biológicos. La temperatura climática aumenta. La calidad y capacidad del ambiente se vuelve cada vez más débil de forma acelerada. Entonces conocemos que hay un aumento de la temperatura. Ese aumento de la temperatura ocasiona un desbalance energético en el planeta. Recordemos que la temperatura es nada más una aproximación de lo que está sucediendo con el clima, pero cuando hablamos de clima, hablamos de precipitación, hablamos de presión atmosférica, hablamos de dirección de viento. Entonces todo eso se confluye en que la Tierra tiene un sistema de distribución de la energía que nos llega desde el Sol y que en pequeña medida también es emitida por el propio planeta. Entonces, hay como cinturones de circulación de energía que en el planeta tienen un equilibrio. Cuando ocurre el aumento de los gases de efecto invernadero, esos cinturones de distribución de energía entran en desequilibrio. ¿Qué trae eso como consecuencia? Lo que estamos viviendo. El efecto invernadero es un fenómeno natural por el cual unos gases determinados de la atmósfera retienen parte de la energía solar reflejada en el suelo. La absorben y transforman un movimiento molecular interno que produce un aumento de temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos. Esto conlleva al calentamiento global. Hay 5 gases de efecto invernadero: el vapor de agua, de origen natural, y 4 originados por la actividad humana: dióxido de carbono, metano, ozono superficial y los óxidos nitrosos, y gases fluorados. A propósito de incidencia en el planeta, la Organización Meteorológica Mundial señala que el año 2023 se registra como el más caliente de la historia.
con un aumento de más de 1,4 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, apenas por debajo del máximo acordado en París en 2015 de 1,5 grados centígrados. Para hacerlo simple, nuestro planeta está quebrado. Queridos amigos, la humanidad está librando una guerra contra la naturaleza. Esto es suicida. Estamos viviendo mayor intensidad de los extremos, mayor frecuencia de los extremos, ya sea de precipitación o de temperatura. Estamos viviendo acidificación de los océanos, estamos viviendo desoxigenación de los océanos, estamos viviendo el deshielo de los polos, y eso nos trae consecuencias sumamente importantes, consecuencias que en un principio golpean lo que es el sistema natural. Y por ejemplo en Venezuela en este momento tenemos un ejemplo muy palpable, que es la frecuencia de los incendios, los focos de incendios que tenemos en todo el país, y eso es una tendencia en el sur, en Sudamérica, puesto que las condiciones atmosféricas han propiciado que ocurran más incendios, que esos incendios se propaguen muy rápidamente. Y así tenemos una cantidad de efectos, por ejemplo lo que nos ocasiona mayor impacto de los periodos de sequía, mayor frecuencia del fenómeno del niño y de la niña, que en este momento nos estamos preparando para un periodo niña. Y por supuesto eso impacta todo lo que significa los sistemas de sobrevivencia del planeta, los sistemas de soporte de vida. Noemí Chacón participa en la redacción del 6º informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Efectos para el Cambio Climático en 2022, junto con el Dr. Méndez y otros colegas, en el capítulo 12 sobre Centro y Suramérica, de carácter regional, y el capítulo transversal 7 sobre bosques tropicales. En el reporte se abordan la vulnerabilidad, el impacto y la adaptación a la crisis climática. En el caso de Centro y Suramérica, una de los mensajes claves más importantes de ese capítulo es que nuestra región, Centro y Suramérica, que no incluye México, es una región altamente vulnerable ante el cambio climático, y esa vulnerabilidad se exacerba debido a todas las desigualdades que hay en cuanto a la distribución de recursos y todas las inequidades que hay en la región. Eso se exacerba porque todos sabemos que la crisis climática también genera mucha desigualdad, pues, o sea, es decir, digamos, no es lo mismo soportar olas de calor viviendo digamos, en un barrio, que soportar olas de calor viviendo en una vivienda ventilada, con un techo, digamos, que no absorbe calor. El cambio climático actual afecta la salud, como por ejemplo, las repentinas olas de calor o frío. Aumentan la transmisión de enfermedades como el dengue, afectan los sistemas agrícolas y de distribución de agua, ya sea por exceso o falta de ella. Desde el punto de vista de la sociedad, produce unos efectos que son indirectos, que de alguna manera son los que colocan en jaque el sistema civilizatorio. ¿Cuáles son estos efectos? Exacerban las desigualdades, por ejemplo. Entonces, el cambio climático también se convierte en un factor transversal, por ejemplo, a la pobreza. Entonces, aquellas comunidades que se encuentran al margen de la sociedad, que se encuentran en estado de pobreza, cuando sufren un impacto desde el punto de vista físico del cambio climático, pues van a empeorar su situación de pobreza, empeoran su situación de vulnerabilidad. Esto además en sistemas que, digamos, ya son vulnerables, por ejemplo, desde el punto de vista de salud, de atención de salud, de redes de salud, una vez que sufren impacto también del cambio climático, empeora esa situación. En el segundo capítulo, Bosques Tropicales, del informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Efectos para el Cambio Climático, Chacón señala que el impacto generado sobre el Amazonas ha disminuido su poder como sumidero de carbón de forma significativa. En cuanto a los bosques tropicales, uno de los aspectos más digamos, como uno de los mensajes claves más importantes de ese capítulo fue que el Amazonas
el pulmón, digamos, de Sudamérica, que controla el clima regional, es un gran sumidero de carbono, controla todo nuestro sistema hídrico, está en lo que se llama un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión lo que significa es que puede pasar de dejar de ser un bosque tropical para pasar a ser otro tipo de ecosistema, como por ejemplo puede llegar a la sabanización. Y todo ello se ha exacerbado debido a que hay como unas interacciones entre lo que es el cambio climático, es decir, los cambios en temperatura, los cambios en el sistema de precipitación, con todo el impacto humano que ese bosque recibe. La deforestación de grandes hectáreas en el Amazonas para la extracción de madera, de siembra de monocultivos, de extracción de minerales, hacen que el fuego se incremente y extensas zonas sufran sequías extremas. Todo esto genera mayor emisión de CO2 a la atmósfera, afecta a la biodiversidad así como a las comunidades indígenas que por siglos han convivido en armonía con la naturaleza. Obviamente que si tú ese bosque haces un cambio de uso de la tierra distinto, pues, o sea, haces el cambio de uso de la tierra, que ya no tienes bosque, sino que deforestaste para sembrar un monocultivo o deforestaste para extraer madera, tú estás impactando directamente toda la biodiversidad que hay allí, tanto de aves, mamíferos, como de microorganismos. ¿Okay? O sea, los microorganismos también cambian esa fauna del suelo. Entonces, el impacto a la biodiversidad en el bosque amazónico es altísimo ahorita por todas estas actividades de cambio de uso de la tierra. La crisis climática también impacta el sistema socioproductivo mundial. Cuando tenemos, por ejemplo, impactos sobre el sistema de producción de alimentos, estamos teniendo impactos también en la economía. Eso ocasiona incremento de lo que son los alimentos y una cadena, una cascada de impactos que van a tocar lo que es la economía y por supuesto también el sistema social por completo, el sistema socionatural. Entonces ahí es donde vemos una confluencia de lo que significa el sistema socionatural. Lo que hemos visto en los últimos 50 años es un cambio total de la configuración del planeta, impulsado por la especie humana, lo cual nos lleva a lo que los científicos denominan la sexta extinción, pero de forma acelerada debido al comportamiento humano. ¿Qué respuesta hay para detener esta catástrofe? En el caso de la crisis climática contamos con una institucionalidad que enlaza lo que es los países con el ámbito internacional, con el ámbito de Naciones Unidas. Entonces, en primer lugar, tenemos la Convención de Cambio Climático, que es un acuerdo al que llegaron las naciones en el cuerpo de Naciones Unidas y que de alguna manera trata de formular soluciones y políticas a nivel internacional para solucionar el problema de cambio climático, ¿no? Ahora bien, el poder formular políticas públicas y políticas internacionales que nos ayuden a solucionar el problema pasa también por tener una base de conocimiento, una base científica. Se creó el IPCC, que es un ente científico que reúne una serie de científicos a través de ciclos, periodos de tiempo, para evaluar cuál es la circunstancia, cuál es la situación del cambio climático a nivel global y también tratar de formular soluciones desde la literatura científica a nivel al menos regional. Si es posible nacional, también lo hace. El IPCC funciona como una interfase entre la ciencia y la política. Sus siglas significan Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel Intergubernamental del Cambio Climático, auspiciado por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente. Está conformado por un puro de asesores científicos que representan a todas las regiones del mundo para formular recomendaciones sobre lo que debe hacer el grupo. El cuerpo de gobierno es la reunión de Asamblea General. Venezuela forma parte del grupo asesor del IPCC. En este marco se prepara el reporte en el cual Chacón es una de los 240 autores de 67 países que participan en su redacción. En ese sexto informe
se hizo bastante hincapié en que la crisis climática no se puede abordar desde un solo sistema de conocimiento. Y claro, cuando se elabora el sexto informe o cuando se han elaborado los informes del IPCC, ¿qué es lo que se ha hecho? Se hace una evaluación de todo lo que haya sido publicado en revistas arbitradas de alto impacto sobre el estado del clima planetario. El reporte muestra que tenemos acciones de adaptación importantes en diferentes partes del planeta, pero los avances no son similares en diferentes regiones y de hecho no estamos haciendo suficientes esfuerzos para alcanzar los niveles de adaptación necesitados por los niveles actuales de calentamiento. Eso resulta en vacíos de adaptación importantes, especialmente en regiones de bajos ingresos como mi propio país, Guatemala, donde vemos barreras importantes que vienen no solamente de aspectos financieros, sino también de aspectos institucionales. El doctor Méndez Vallejo es vicepresidente del Grupo de Trabajo número 2 del IPCC, encargado de formular medidas sobre impacto, adaptación y vulnerabilidad. Representa a Suramérica. Hay que resaltar que esa posición, por supuesto, es una posición de elección. Es decir, los que optan para ocupar ese cargo pasan a una elección que en un primer momento es regional, es decir, entre los países de la región de Sudamérica en este caso, y luego pasa a ser global. Entonces Venezuela ganó la posición en una elección abierta de los 192 países que forman parte del IPCC, y eso por supuesto es un gran privilegio para Venezuela. Entonces, desde el IPCC, en este momento nos encontramos en el 7º ciclo de evaluación y estamos en la elaboración de los informes que corresponden a este ciclo. Primero el informe general para poder decir entonces por dónde va nuestro aumento de temperatura, cuáles son las causas principales de ese aumento de la temperatura y formular soluciones como adaptación y mitigación a los problemas que nos está causando la crisis climática. La escogencia de Venezuela para el puesto es un reconocimiento a la labor constante que se realiza desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología en materia de cambio climático. Se espera su impacto y se escudriña en una relación con la sociedad, las soluciones de la gente, propuestas desde el sur global, soluciones emergentes que nacen de los saberes comunitarios. En este sexto informe se hizo esfuerzos para que el tema de los conocimientos indígenas y locales fuera un tema transversal en todos los capítulos. Entonces, en nuestro capítulo regional fue muy importante incluir ese tipo de conocimiento porque, digamos, nosotros somos una región muy diversa culturalmente y se hizo esfuerzos para que los conocimientos indígenas y locales estuvieran allí presentes. De hecho, se generó el primer compendio de conocimientos indígenas que estuvo en paralelo a la formulación de este informe, donde voces indígenas pudieron incluir sus conocimientos en ese compendio y luego fueron, digamos, eso se pudo citar dentro del informe porque ya era algo publicado, entonces se pudo citar dentro del informe. Los impactos del cambio climático ya están ocurriendo. Ante esta crisis, la gente ha venido formulando, ha tenido que formular soluciones, es decir, ha tenido que colocar soluciones en el terreno para poder responder a ello. Ejemplo de eso, el impacto que hemos tenido en lo que es la soberanía alimentaria. Por ejemplo, desde el centro tenemos reportes que los campesinos, a través de la organización social, han logrado algunos de ellos tener sistemas de alerta temprana, mirar más a lo que significan las condiciones climáticas y de tiempo atmosférico y crear una red de reporte de esa situación. Eso es un ejemplo de cómo la gente ya está aportando soluciones y nosotros desde la ciencia lo que hacemos es registrar eso y de alguna manera buscar incentivar las mejoras que podamos darle desde ciencia y tecnología. La respuesta es formular un modelo de desarrollo distinto al actual, no contaminante por plástico, que no contribuya al cambio climático, a la pérdida de la biodiversidad biológica y a la crisis ambiental. Yo creo que desde el sur global está emergiendo
esa corriente de que nosotros tenemos soluciones desde otros sistemas de conocimiento. Para mí esa es como nuestra principal aporte, ¿no? Como que ya va, espérate, aquí hay poblaciones que han vivido milenariamente en el bosque tropical y han logrado generar, mantener un bosque. De hecho, ya hoy día está totalmente demostrado que el bosque amazónico, la estructura y biodiversidad de ese bosque ha sido moldeada por los habitantes de ese bosque. Venezuela, como país petrolero, emite gases de efecto invernadero, pero es tan solo 0,5% de la emisión global. Por lo tanto, no es gran contaminante. Los países del norte sí emiten más de 70% de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, la responsabilidad de los países es diferenciada, porque la fuente principal de contaminantes está en el hemisferio norte y el impacto en el hemisferio sur. Entonces eso le presenta a los países del sur, como Venezuela, replantearse cuál es su modelo de desarrollo, puesto que el modelo de desarrollo que venimos siguiendo hasta hace poco es el modelo que nos ha, digamos, de alguna manera adoctrinado el norte. Y digo adoctrinado porque no tenemos escapatoria a la formulación de esos modelos, puesto que quien ofrece el financiamiento para el desarrollo generalmente son los entes internacionales. Y más o menos hasta los años 80, ese financiamiento que pasaba por el Fondo Monetario Internacional, pasaba por el Banco Mundial, no era otorgado a unas alternativas diferentes a los modelos de desarrollo que ya habían sido implementados en el norte. Entonces, el otro problema que le crea a Venezuela esto es un asunto de mercado, es un asunto de cómo obtener ingresos, porque conocemos hasta el momento que Venezuela y todos los países petroleros tienen su principal fuente de ingreso precisamente en la explotación de petróleo. Entonces, al mismo tiempo tiene la oportunidad de plantear soluciones que sean creativas, que en este momento no existen o que son de alguna manera experimentales, están en el terreno de lo experimental y que permiten a las circunstancias, al contexto del sur, crear sistemas de desarrollo distintos, alternativos. El doctor Méndez enfoca la solución desde varios niveles de acción. Político. Supone elegir aquellos sistemas de gobierno y planteamientos que permiten poder combatir el cambio climático y la crisis global. Pequeñas acciones, como la sustitución de materiales o la racionalización de energía. Decisiones a un rango nacional, regional y local. Organización social. ¿Cómo nos vemos juntos hacia un mismo objetivo? Esto supone inclusión de la gente, de sus experiencias y propuestas, para que tengan voz. Esta es la manera en que el sur global da respuesta a la crisis climática. Yo creo que ese es como que el principal aporte nuestro, ¿no? Que nosotros tenemos soluciones desde otros sistemas de conocimiento. Y globalmente creo que hay bastante interés en querer articular esos sistemas de conocimiento. Bueno, necesitamos mucha inclusión, necesitamos mucha organización, puesto que ya vemos que cuando vemos los informes del IPCC y cuando vemos los informes de Naciones Unidas, detectamos que hay una brecha entre lo que es necesario hacer y lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces, parte de poder motorizar eso que es necesario hacer pasa por la voluntad política. Y esa voluntad política solo la vamos a mover con organización social.